y un dragón negro llegando a la tierra. ¿Quiénes son los dragones? Los veo como si fueran como vampiros que llegan a varios planetas y donde llegan es como si pusieran una huella oscura, absorben la energía o la vida de los planetas. ¿Los dragones y los draconianos son lo mismo? Son diferentes, los dragones son originales, los veo como originales y fueron transformándose más como si fueran muy similares a reptiles, pero tienen como sus genes o en su interior como esa esencia, como ese dragón dentro, pero su morfología cambia. Son diferentes. Sí, Ok. en el imaginario colectivo lo veo como lo que nos cuentan de la historia, un dragón con alas muy grandes que vuela con una cola larga, lanzando fuego, asustando y devorando personas. ¿De dónde vienen? De una historia de un hombre que los vio y contó la historia desde su llegada. Luego veo un dragón volando como en una selva y un humano observándolo. Pero más allá de la perspectiva humana, ¿de dónde vienen? Ya eh, percibiendo la información en el ámbito. Veo planetas muy lejanos como mundos y mundos, como sistemas en el cosmos y viajan de muy lejos. Los veo como en un planeta negro muy grande, grandísimo, inmenso, donde son como es su origen y se reproducen en cantidades. eh, y el planeta es oscuro porque están como aferrados y todos lo cubren y de ahí salen a los diferentes planetas y mundos. Se reproducen. Sí, se reproducen ¿Cómo lo hacen? con su propia especie, Ujú. como si fueran animales normales como los que tenemos aquí. Y se juntan es como castas, tienen una distinción, yo los veo como un color, veo unos morados muy intensos, pero solo se reproducen entre sus castas co- para conservar como, como ese poder que tiene cada uno, cada casta específica, es como si fueran dueños de un territorio específico. ¿De qué se alimentan? Los veo ahí en su origen como devorando el planeta de un núcleo de energía muy potente, candente. Es como si lo absorbieran. ¿En qué planos de realidad percibes que pueden existir y manifestarse? En todos, los veo en todos, los veo que se pueden manifestar aquí en el planeta.
pero tienen como un convenio, un contrato, una prohibición y aún así algunos lo incumplen y se pueden dejar ver de los humanos. Y así hacen en todos los mundos. ¿Existe una correlación entre la constelación del dragón y los draconianos? Sí, es como si lo hubieran construido, lo hubieran dibujado como un reflejo de poder para todos los, es como un sello para todos los que quieren atravesar. Me muestra como este lugar, pero es como el entorno en donde está, pero ellos lo construyeron. O sea, sí tienen una relación. Sí, Bien, ¿cuál es esa correlación? de poder. Ellos lo construyeron, es como si hubieran construido y modificado todo para que se dibujara el dragón. Y es un reflejo del poder. Todos los seres que pasen o quieran entrar como a la constelación, como al lugar, pero es como más amplio, es un reflejo hacia afuera también. Y hacia afuera se amplía el reflejo de ese dragón para mostrar el poder y quién controla el lugar. O sea, es como una especie como de espacio intermedio. Sí, es como hacia la tierra se ve como de una manera, pero hacia afuera también se refleja, pero más amplio, como si se ampliara como luces. Eso es como una especie de vórtice o algo así. Es como un punto de entrada al lugar que ellos controlan. Ahora, Como es que lo veo sí. que se amplía, es muy amplio y es como si fuera una puerta de entrada, un sello, donde dices a partir de aquí ya esto es mío y todo lo que pase de aquí para abajo tiene que entrar bajo mis condiciones. Es como un territorio. Sí, Ahora decodifica información sobre el ADN etérico de los draconianos. yo lo veo como si fuera, no como el ADN nuestro, es como si fuera más recto, pero a la vez tiene una flexibilidad como de modificación, como si pudieran tomar la forma que quieren y expandirse como ellos quieren. Mira las habilidades intelectuales de un draconiano. ¿Qué captas? Son muy inteligentes, ágiles, guerreros, estrategas. ¿Qué características de comportamiento atribuyes a un draconiano? Es como un militar, muy recio, muy parado en, en lo que tiene que hacer, insensible, fuerte. Ahora, cuéntame, Magda, bueno, aquí hay muchas vertientes y muchos aspectos a tratar. El ciclo en sí tiene dos partes, pero pues la curiosidad me invade. Entonces, bueno, en principio, eh, tú mencionabas acerca de los draconianos, ciertos aspectos y habilidades que ellos tienen, pero ahora quiero que te fijes en un draconiano. Primero vamos a esto. Observa a un draconiano. Dentro de su estructura social, ¿existe algún tipo de jerarquización o todos tienen una igualdad de condición? Lo veo como por castas, Ujú. tienen como una jerarquía, pero la diferencia es muy poca. Es solo el que dirige y el que
el que hace como el trabajo, porque todos se creen con el mismo poder, solo que la casta es la que les permite hacer un trabajo específico o un proyecto específico. En cuanto a su jerarquización, ¿cuántas vertientes ves? O sea, ¿cuántos, por ejemplo, clases sociales, ¿sí? Sí, así, o sea, viéndolo desde la lógica nuestra. 4, me llega a 4, Cuatro. pero lo veo unos que son los que siempre están como volando con, que no cambian como su estructura, como ellos no quieren dejar de ser ellos, pero veo otros que han sido como modificados, más como volviéndose como tirando a reptiles, pero siguen conservando como en su interior esa misma potencia y ese mismo rango de su casta, pero modificados y lo han aceptado para poder moverse como una estrategia. O sea que ellos son, digamos que, experimentaciones genéticas. Si ellos mismos han aceptado. ¿Esta experimentación genética influye en la pureza de su propia casta o no? Han conservado todo como, pero solo su parte exterior. Es como si lo hubieran limpiado de contaminación porque para ellos los otros seres están contaminados y solo han tomado como una estructura, como Pero, si se hubieran creado su cuerpo ellos mismos. pero en cuanto, cuando tú mencionas contaminación, ¿te refieres a los demás, a los demás draconianos? Es que es como si hubieran tomado de reptiles su, como su morfología y, y ellos han como si hubieran subido de categoría los reptiles, o sea, han creado algo mucho mejor como estructura física o aparente, pero ellos han tomado como su estructura y la han bajado, como si lo hubieran ido bajando, como moldeando. Entonces, cuando digo que quitan la contaminación, es que no quieren parecerse, no quieren ser, pero toman como esa forma y van como reestructurándolo, pero quitándole como toda la información de los reptiles. Entonces, ¿un draconiano difiere de un reptiliano? Sí, es que yo veo que hay reptiles normales que no tienen como esa casta, como esa raza, y hay otros que son como la pura raza de los dragones, pero en esa morfología más fuerte de su cara, más potente, más fina, sus escamas más fuertes, más altos, más grandes y sobre todo lo que se siente adentro, como esa es como una rabia, como un control, como una fuerza. Sí, esa bondad sublime, ¿no? Sí. Bueno, Magda, quiero que observes por un momento a un draconiano y descríbemelo. O sea, tú dices que hay tres castas, ¿no? O sea, digamos que hay tres rangos, por colocarlo de esa forma, em, allí de lo que has observado. Entonces vamos a hablar del rango más alto. En principio, el rango más alto, ¿qué facultades tienen implícitas que hace que sea el rango más alto? Lo veo como su raza, es como si su sangre fuera negra, como si todo adentro, todo de él fuera oscuro y tiene el poder de controlar a su alrededor. Pero es un control como no porque te pusieron allá, sino porque es como si en el entorno se supiera que es el poder, él tiene el poder. Y lo veo que es oscuro, que es un dragón muy grande, muy poderoso,
y todos los demás es como si estuvieran a un lado y se vuelven más tenues. Veo como morado, uno morado, y ese tiene como menos poder. O sea que en este caso, un draconiano podríamos decir que es el típico dragón que se ve en películas, en mitología, ¿sí? O sea, largo, o este es un dragón erguido. Cuéntame. Sí, es un dragón muy grande, oscuro. Es que es Pero, como si ni siquiera se moviera. Es un dragón como el que vemos en las películas. ujú, El típico dragón con alas negras, con una cola larga, eh, igualito, que lanza fuego. Ese típico dragón que vemos que nos han pintado sí. en La Bella Durmiente, creo que es. Pero, pero es que lo veo como estático, como si fuera tan grande que él no se mueve, sino que es como si fuera un mundo en sí, como si todo se moviera, estuviera ahí, y él en medio de todo es como un universo. Es muy grande. Em, Háblame de sus dimensiones, ya que mencionas que es muy, muy grande. Es que se sale Mira, ¿has visto cuando hay unas imágenes que muestran la Tierra pequeñita, con el Sol al lado, los planetas, y luego nos muestran unos soles, y Sí. otro sol, y otro sol, y otro sol? Ah, sí, que van, sí, es un video que hay por ahí que muestran las Ujú, dimensiones de los planetas en relación entre uno y otro, y hay algo ya ujú, descomunal en eso, sí. exacto, es mucho más grande, se sale de este último sol que nos han mostrado, es más grande. Ok, de proporciones. Mm, O sea que si asomara la carita a este planeta, pues No, es que no somos nada. sí hay a nivel de fisicalidad, ¿no? De impresión visual, ¿no? Sí, Si comparamos tamaños. Bien, ahora, ¿ellos tienen una relación con los reptilianos o no? sí, pero son como los jefes de los reptiles. Ellos les temen, es que los reptiles son como los soldados, como los de bajo rango. Bien. Entonces, tú hablabas que este ser permanece inamovible. En algún punto, o sea que su planeta, las dimensiones, tú decías que veías como que pertenecían a un planeta oscuro, ¿no? Ujú, ¿Recuerdas? O sea que ese planeta es también de proporciones para albergar un ser de estos dentro, ¿no? Bueno, dentro de nuestro comprender en cuanto a el hábitat planetario. sí, ¿En alguna ocasión estos seres han venido acá? yo lo veo que de allá es como si los dragones fueran bajando su tamaño, como, como, como toda su descendencia, como si fueran bajando su tamaño. Ujú. Es como si fueran hijos de estos y se hacen más pequeñitos y se transforman de acuerdo a los mundos donde quieran estar, O sea que pero se transforman en tamaño ujú. y este draconiano como lo vemos parado como en su forma como humanoide, como su entorno humano, con su cara así como un reptil, es como una modificación que han hecho ellos de su cuerpo para hacer más fácil como el manejo de los mundos. Porque, o sea, te pregunto esto porque mucho se habla, o bueno, hace un tiempo cuando yo leía acerca de los draconianos, eh, se comentaba de que se vean como reptilianos, o bueno, ¿cómo decirlo? Sí, es como ver un reptil de una muy alta casta, ¿sí?
eh, pero que son vistos también aquí en la Tierra. ¿Los ves interactuando aquí? Yo veo que hay unos en la tierra, en cuevas, que viven y son los que se han querido como alejar. Ellos han ido como cambiando su forma y Ujú. es como si cada vez se hicieran más parecidos a los humanos, más del tamaño, pero no solo los humanos, sino en otros lugares también. Como si son tantos, pero han querido tener otra clase de existencia y, y sí los veo aquí en la Tierra. Estos draconianos, por ejemplo, con base a su proporción descomunal y luego miniaturizarse, ¿sí? Para poder vivir esta experiencia aquí o para lo que sea que tengan que estar aquí. Em, ¿Esto influye en su capacidad, el hecho de producir esta miniaturización? No, ellos tienen como dentro de ellos su capacidad, como su esencia, pero es solo la forma. Ya, o sea que no afecta. No, no Exacto, este afecta. cambio de tamaño no restringe su capacidad. No, es igual que como nosotros, como tenemos esa capacidad de estar en otro lugar y de ser otras cosas en otros lugares, pero decidimos tener la experiencia. En este cuerpo así son ellos. Ahora, descríbeme a un draconiano de estos. Ya digamos que aquí, en la superficie terrestre. ¿Cuánto mide un ser de estos? De 2,5 metros a 6. Bien. Ahora descríbeme su cara. No tiene pelo, tiene escamas, como si fuera escamas, pero gruesas. Es como verdoso, azuloso. Tiene unos pómulos muy pronunciados. Los ojos son grandes, hundidos. La cara tiene sus facciones gruesas. Tiene así boca, tiene una nariz como si fuera muy pequeñita, con dos orificios. No tienen ropa. Es como si fuera el mismo cuerpo que tengo, pero mucho más grueso, musculoso, fuerte. Sus escamas los cubren, es como si fuera la piel, pero es como protectora, les cubre del agua, del sol, de todo lo que les afecte. Es fuerte de penetrar. ¿Te inspira confianza? Pues estoy como en su cuerpo pero si voy como a su mente es como a su forma, es como tiene rabia, no es como una rabia, es como una fuerza, como de separación, como si me viera con asco, fastidio, como si yo fuera un insecto para ellos, como algo así como basurita, como basura. Sí. Sí, como algo decorativo sin importancia. Sí, pero es a la vez, ven la energía y es llamativa porque para ellos es como un alimento, pero como algo que quieren tener. ¿Qué lo diferencia de un reptiliano convencional? Que tiene control de él mismo, tiene objetivos claros, es muy controlado, muy como muy en lo que tiene que hacer o en lo que está haciendo y establece un punto de separación, como si hubiera desconfianza, como si estuviera siempre prevenido. Y los reptilianos son como
como si fueran menos inteligentes, como si no les importara sino comer, como buscando siempre la oportunidad de estar como comiéndose la energía o buscándola o ver dónde está, como más básico, solo alimentarse. Ahora, por ejemplo, hablando de nutrición, ¿de qué se nutre, de qué se alimenta un draconiano? Los veo que absorben energía del sol y de la tierra, de su entorno, pero lo hacen como de los minerales, plantas, comen animales, les gusta la sangre y también toman del cosmos como energía y la absorben. Lo estoy mirando como desde la tierra Ujú. y también es como si tomaran la energía de las estrellas. Tienen la capacidad como de salir al universo y tomar de otros lugares energía. ¿Y un reptiliano de qué se nutre? El reptiliano es como un carroñero. Él no lo hace como por él mismo, sino que siempre es como si le absorbiera a los humanos. Es como la característica de la energía. Tiene que, es la vida del humano. La energía del humano produce en el cuerpo como vida y esto les gusta a ellos. Y siempre son como vampiros todo el tiempo. Eh, un, un draconiano, o más bien una persona, un ser humano puede tener como interferencia a un draconiano, Sí. ¿sí? ¿En qué posibilidad un draconiano puede estar, o más bien qué ve viable para interferir a alguien? Pero no estos que están allá en esas cuevas, sino lo veo como experimentando con contratos, como controlando laboratorios, controlando personas, políticos, corporaciones. Es como otro nivel. Ok, dime. Es como si fuera su trabajo. Él no es un solo humano, es muchos humanos. Ujú. Son proyectos, manejan proyectos grandes. ¿Y por qué les es más conveniente la cantidad de humanos que, por ejemplo, uno solo? Es que no, es como su casta, es no perder, o sea, no vale la pena uno solo. Ellos, como es su trabajo, tienen que hacerlo a nivel grande de muchas personas, como de controlar muchas esencias, de manejar corporaciones y proyectos grandes. No, como no quieren ser como si fuera un empleado normal, sino que su categoría es más alta. Bien. Em, la incidencia y la presencia de ellos aquí y la forma en la cual digamos que están en constante presencia en el ámbito político y todo lo que ya se sabe, ¿cuál es el principal propósito de todo esto?
Esa energía es crear ese caos en las personas. Es un caos mental. Se está las personas generando mucha energía mental. Es un constante pensamiento y pensamiento y darle vuelta a las ideas. Y esto está generando mucho. Lo veo como un remolino muy grande y es absorción de toda esta energía. Bien. Ahora, observa cómo es la relación de ellos con los dirigentes políticos. ¿Es una relación cálida? ¿Cómo es la relación entre ellos? No, ellos son muy fríos. Es como si vieras a un general o de esos que se paran y pueden estar 10 horas parado dirigiendo su ejército. No desvía su mirada. Es muy estricto, muy rígido, Ujú. muy estratega, no permite errores y no tiene nada de calidez. Todo tiene que tener un orden y hacerse como está dictaminado que se haga. ¿Y cómo asume ahora la postura de uno de estos dirigentes de la alta alcurnia su relación con un ser de estos? Es que no se da cuenta, o sea, hay muchos que no tienen la menor idea de lo que pasa, pero solo lo hacen porque tienen que hacerlo. Pero son Pero conscientes de la presencia de estos seres que pueden interrumpirte. no, Ah, ¿no? O sea, si tú ves a estos políticos, digamos, que se encuentran ya sobre la cúpula, o sea, la parte más prominente, ellos no conocen a estos seres. ellos saben que existen, pero no creen que no los tienen ahí al lado, es como si no los tuvieran, pero tienen otros humanos que sí los tienen y saben que les tienen que obedecer. O sea, es como que no los ven ahí al lado, pero saben que están, pero tienen que obedecerle a otros humanos, que son con los que tratan. No, yo no Es que entiendo. los políticos, es que los políticos, es que son como si fueran empleados de Sí, otras claro. personas. Y estas personas sí son con las que están los reptiles, Exacto. los Entonces, draconianos. sí, exacto. Digamos que hay una imagen visual para Ujú. nosotros popular, típica del dirigente aquel. ¿Bien? Sí, Y naturalmente se especula que sobre esto hay algo más oscuro, ¿no? O sea, un gobierno de las sombras, como se dice en algunas investigaciones. Entonces, esta cúpula es humana, ¿sí? sí, pero es que se ve chistoso porque es que realmente los políticos no saben ni qué hacer, ellos no saben es como si no supieran ni en qué mundo están. Ah, no, eso es así. Pero más allá de esto, mi pregunta es, ese gobierno que está o sea, ese gobierno que permanece tras el telón, que no es visible para la comunidad, ¿ellos son humanos? No, No son humanos. ¿Qué son? veo draconianos y Ok. veo otras razas. Es un grupo. Y hay unos que son una casta fuerte. Hay uno en particular que es el que manda a todos porque su casta es más fuerte. Ujú. Es la cabeza que dirige a otros.
Entonces, al momento, que se dejan guiar por él. y esta manera en que, por ejemplo, se dictamina una ejecución de una conspiración o algo que cause desestabilidad para la comunidad o para la sociedad, cuando se decide esto pasa por el otro y finalmente cómo llega esta orden al humano dirigente. Es que veo los gobiernos de los países como de Sudamérica, por ejemplo, ellos no mandan en su país. Los que mandan son estos otros dirigentes. Y ellos para poder tomar una decisión tienen que hacer consulta con ellos. ¿Quién tiene, o sea, el dirigente tiene que hacer consulta con quién? Yo veo un grupo de humanos Ujú. que gobiernan como el planeta. Sí, Y en cada país hay un gobernante, ajá, pero estos gobernantes están conectados directamente con con esos humanos. estos grupos de humanos. Ajá. Sí, Y ese grupo de humanos son estas castas, estos reptiles y otras razas. Y todos los países tienen, sus gobernantes tienen que consultar antes de tomar decisiones drásticas en su país. No pueden hacerlo por ellos mismos. bien. Entonces, cuando ellos toman la decisión, entonces está la intención, ellos se lo comentan a estos humanos, ¿sí? Que Ujú. son los que dirigen el planeta a nivel generalizado, y ellos tienen que consultarlo con los dracos. No, es que son ellos mismos. Ah, son los dracos. Ah, ok. Ujú. Bien, entonces, ¿cómo es que el humano dirigente tiene contacto con el Draco para pedir permiso? Es que lo que veo es que coge un teléfono directo. Los gobernantes cogen un teléfono, hay un teléfono directo. Yo veo como un teléfono, algunos son rojos y otros son verdes, otros negros, pero ese teléfono los conecta directamente con este grupo de humanos dirigentes. O sea, con los draconianos, no humanos. Sí, ¿Por qué esta percepción de humanos dirigentes? O sea, es que esa es la parte que yo no entiendo. porque yo los veo como humanos. Yo veo un grupo de personas Ah, están que nosotros, metamorfoseados. sí, Ya, ah, bueno, que ahora sí me nosotros ubico. vemos como humanos, Ya, que están vivos y los vemos como humanos, pero dentro de ellos no hay eso, casi ahora nada sí. humano. Sí, ya tenía náuseas y visión borrosa, no entendía. Bien, ahora, entonces, ellos llaman y piden la autorización. Al momento de escuchar, ¿qué tipo de voz escuchan? ¿La de un humano natural o alguna voz así como gutural, lúgubre y macabra? No, ellos escuchan un humano normal. Ellos, el humano que pide permiso, el humano dirigente que pide permiso para ejecutar un evento, ¿es consciente de la entidad con la que está hablando? No, son pocos gobernantes son conscientes. De los pocos Hay que, otros que no. de los pocos que son conscientes, ¿los han visto? Sí, Bien, han tenido reuniones donde se les ha permitido verlos. bien. Ahora observemos una de esas reuniones, a tomarnos un café allí. Quiero que observes la interacción de uno de estos humanos con una entidad de estas. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es el dialogar? El interactuar todo. Yo veo estos como estos humanos que vemos que gobiernan el planeta, Ujú. pero los draconianos están al lado, como si estuvieran atrás de ellos. Y solamente se dejan ver para que el gobernante que llega se dé cuenta que no está tratando con cualquier humano, que este humano tiene el respaldo de los draconianos y de seres de otros planetas. Y se les permite verlos, pero no tener comunicación. ¿Y cómo es el impacto en visualización de quien lo observa? Es de miedo, veo que la persona tiembla, que su cuerpo tiembla,
que es como desde su estómago lo siente y siente un rechazo, lo que tú sentías como unas náuseas, y esto le da como la percepción de que no, de que realmente como gobernante no tiene el poder y tiene que hacerse sumiso a las órdenes que le den estos humanos. Que están metamorfoseados. O sea, estos humanos que están allí, que están con aspecto humano pero que no lo son, por un momento se dejan ver a ese tipo de dirigentes para que comprendan lo que tú anteriormente mencionaste, ¿sí? No, ellos permiten que es como sus acompañantes. Ellos no se reflejan completamente, pero cuando están hablando con el gobernante Ujú, ya entendí. sus ojos se transforman y sus facciones se transforman, Y amor a pero primera vista, a la vez tienen atrás seres como si fueran sus escoltas con su morfología, como son. de- como son. Y cuando le habla, sus facciones, su cara, se le deja ver su parte reptil a estos gobernantes. Y con Y eso es ahí, suficiente. no, pues con eso ya se dan cuenta que no Qué tienen nada que hacer, susto. que tienen que ser sumisos. Bien, ahora hablemos un poco de la parte de las cuevas, ¿no? Em, bueno, dame un segundo. Aquí en este punto, cuando una persona observa a este dirigente, cuando observa y se metamorfosea a este ser y puede ver a los demás en su real composición. Bien, se termina la reunión. Observa cuál es su divagar mental sobre su impresión. Pero antes de esto, Magda, discúlpame. Al momento de que este ser ve a semejante entidad de enfrente, esta energía que comienza a sentir, observa el flujo de la energía que pasa con él en su campo energético. Empieza a hacer como unos cortos, como en su cuerpo, como si se empezara a desconectar, yo veo como la parte como eléctrica de conexión como de su cuerpo, como un shock, y empieza a hacer desconexión, empieza a desequilibrar su cuerpo, a desestabilizarse, ya no puede pensar, es como si no lograra asimilarlo. Y hay una descompensación y desconexión. Quiero que observes en este punto qué es lo que le impide la asimilación de lo que tiene enfrente. Él llegó con mucha soberbia de poder, de control, Ujú. de realmente ir a hacer una negociación o un enfrentamiento, pero él creía que como humano tenía el poder por el país que gobernaba. Y cuando esto pasa es como un shock muy fuerte de darse cuenta que no es nada, que realmente no es mucho lo que puede hacer, que es solo una pieza en en el rompecabezas. Sí, que no tiene autonomía. Sí, entonces, pero esa parte humana a la vez es como nosotros creemos como humanos, es esta creencia de que como humanos somos todo y no existe nadie más de razas en el mundo porque no las vemos. Ujú. Tiene esta Esa concepción. creencia, sí, esa parte de Ujú. nosotras como de que somos, tenemos control, tenemos poder porque tenemos dinero, porque podemos gobernar a otros, porque otros nos obedecen, porque muchos humanos están por debajo desde esa perspectiva de este hombre, Ujú. y es un shock para él desde esa parte. Claro, porque en principio tiene una toma aérea y luego estás viajando a través del subsuelo. Eh, ahora, claro, entonces en este caso digamos que se podría, digamos que de cierta forma inferir o deducir el hecho de que esa imposibilidad de poder aceptar lo que acaba de ver tiene que ver con un patrón basado en el ego, Sí, o sea, una programación, exacta, ¿no? ¿Sí? exactamente, es como si él estuviera con ese ego de poder, Ujú. como de soy un dios en la tierra, soy poderoso y yo puedo con un dedo dirigir,
y es un shock para él porque es como si su ego se partiera en pedacitos y cayera al piso. Se transforma en un leve hipo. Sí, Bueno, es un humano normal. sí, claro. Ahora, no, pero es más duro el golpe porque, bueno, ahora observemos, digamos que ha tenido esta bonita junta, esta bonita reunión. ¿Y cómo se va a su casa después de semejante impacto? Mira, lo veo, él ha sido escoltado, pero estos escoltas también son dirigidos como por estos dracos y ellos saben lo que le va a pasar. Y este hombre es como si desfallece, como si cae, y ellos ya saben que esto iba a pasar y se lo llevan como sus escoltas, porque tienen como que soportarlo, llevarlo, porque él tiene que seguir gobernando y ellos ya están preparados para ese impacto que él iba a tener. Y lo veo como que lo transportan, lo llevan a una ambulancia y como que reaniman otra vez su cuerpo. Claro, o sea, o sea, es una hecatombe por dentro. Sí, es que es como si su ego hubiera estado tan inflado y tan potenciado que él podría haber hecho muchísimas cosas. Pero cuando él ya se vaya y se enfrenta con esto, se da cuenta que realmente él no es nadie, él como unidad no es nadie, Ven, ¿entiendes? sí, ¿y él a qué iba a esa reunión? Supuestamente, ¿cuál era sí, el objetivo de la reunión? Es que él se iba a enfrentar como potencia, como cabeza de una potencia, de un Ujú, país, ujú. y como su dirigente llevaba como todo ese poder que le había dado el pueblo. Y para él saber que no importaba eso fue el shock. Y darse cuenta de, o sea, los apegos no de su familia y de lo que podían hacerle a su familia. Él, no era tanto el dinero, sino su familia. Pero digamos que la reunión en sí en que estaba fundamentada, él iba en representación de una potencia, pero ¿a qué iba y a enfrentarse con quién? O sea, él dentro de su lógica, ¿a dónde iba? ¿A qué? Él dentro de su lógica quería el poder, quería como un lugar como en esa reunión, en ese grupo de personas. Pero, o sea, es que mira, Magda, o sea, lo que yo quiero comprender es a dónde él iba, mejor dicho, con quién, o sea, cómo colocarlo de manera simple. O sea, si él iba a esta reunión, que tal vez de pronto era, pues digamos que un evento importante, pero al mismo tiempo cotidiano dentro del movimiento, ¿sí? Dirigente, ¿sí? Quiero decir Ujú. con eso que cuando él iba, ¿a dónde pensó que, o con quién, o más bien, con quién pensó que iba a hablar? Lo que veo es que eh, la banca, o sea, es cuestión de dinero. Sí. Veo que le bloquearon como los recursos, Ujú. como sus movimientos cotidianos se los bloquearon y tiene que ver con el dinero y con los bancos. Y cuando él fue a reclamar esto y a exigir como su posición, se encontró con esto. No le Pero dieron me el viene, préstamo. siempre es como el banco, como si los bancos fueran los que en sí gobernaran el mundo. Claro, El la que tiene economía. el dinero gobierna el mundo. Y todos los otros gobernantes no pueden hacer nada si los bancos no se los permiten. Es lo que me viene, o sea, Ya. es la corporación que los dirige realmente. Bueno, entonces ahora, digamos, vamos a volver al punto donde el hombre desfallece, se lo llevan en la ambulancia, ¿sí? Em, y bueno, se recupera. ¿Cómo es su vida una vez supera toda esta convalecencia física de impacto? Por ejemplo, en el ámbito familiar, cuando se va a dormir, en el interactuar, bueno, en el aspecto político nuevamente ejerciendo. Él estuvo como semanas, Ujú. como en un shock,
en cama. Y luego de esto empezó a recuperarse, su familia le dio como mucho su apoyo Ujú. y como su energía, como su cercanía, empezó a activar nuevamente su parte energética y empezó otra vez como a revivir. Pero ya ve las cosas diferentes, ya se dio cuenta de que el poder no es real, que el poder no existe y lo veo como en su vida normal, disfrutando de su familia. Es como la experiencia y lo veo como si se alimentara de la energía del sol, como recargándose, pero con otra perspectiva, no política, sino más de vivir. Pero a la vez tiene su conexión política, pero ya no es con esa intensidad y soberbia que tenía. Pero hablando desde el punto de vista individual, ¿vive su vida motivado y feliz? ¿O entra en un estado de animación suspendida en lo que hace, pues, que tiene que hacer, y digamos que de cierta forma vive individualmente o personalmente desahuciado? No, él está como en una, está como en un punto de equilibrio de él, pero sabe que tiene que hacer algo porque está en el campo político y, y está como en esa dualidad de qué hacer. Como, como político tiene como esa motivación que tenía, pero a la vez tiene ese aspecto de experiencia solamente de si vivirla, pero como ya en sus, como si dentro de su cuerpo tuviera ese programa de política y no lo puede dejar. Él va como a volver a la política. ¿A él de pronto le gustaría volver a ver estos seres o no? No, él sabe que tiene que estar Juicioso. no va como bajo su mando Sí, claro. y esa es como la dualidad de seguir como dirigiendo bajo sus órdenes o ya definitivamente no hacerlo. Ok. Y en el evento de que no lo hiciera, ¿qué ocurriría con él? Moriría políticamente, Ujú. pero pues sí, seguiría con su vida. Claro, ese impacto de percepción, es que esto me recuerda a mí un video, no voy a decir qué video es, pero tuve la oportunidad de ver un video en alguna ocasión por ahí circulando en alguno de las plataformas de video, y allí estaba un militar exponiendo algo como si fuera una corte marcial, una cosa así, no sé exactamente qué pasaba allí. Tal vez algunos de los que vean ese video sabrán a qué video me refiero. Entonces estaba ahí y quien está dirigiendo como esta corte, que también es otro militar, todo va transitando normal, el hombre va dando como su reporte, cuando de un momento a otro el hombre lo está mirando y esta persona colapsa allí en ese escritorio. Y cuando colapsa, la persona que lo está observando, o sea, el que dirige esta corte, ese tipo, ¿quién sabe qué fue lo que vio? Que quedó petrificado. ¿Quién sabe qué ocurrió con este personaje que estaba allí, no? Y claro, y esto lo estaban transmitiendo, se estaba grabando, se estaba transmitiendo. Entonces, lo que hizo fue que todos su entorno cercano lo taparan durante el proceso y luego se lo llevaron. Y el tipo producía unos gemidos extraños, ¿no? Entonces, eso me hace recordar esto. Eso que tú acabas de mencionar con base al impacto de quien observa lo que ocurrió allí a nivel político, lo que mencionas, me recuerda ese evento. Bueno, no voy a decir esto el video aquí cuál es porque pues no sería como adecuado, ¿no? Prudente. Ahora, bueno, esto es un tema pues bastante extenso, ¿no? Antes de irnos, Magda, ¿cómo es la relación observa la relación, el interactuar entre un draconiano y un reptiliano? ¿Ves algo como esto? Lo que veo es que los draconianos dirigen a los reptiles, son como los que ordenan.
Ujú. y los reptiles obedecen, siempre los miran hacia arriba. Y como los draconianos son tan rígidos, es que no perdonan, o sea, no puede haber errores, les tienen miedo. Pero observa por un momento, hay un interactuar, por ejemplo, se encontró un británico con un asiático. ¿Los ves hablando? No, No hablan. los veo que no. Ellos se sienten, se perciben y se pueden leer, eh, saber quiénes son, pero no los veo interactuando. Y cuando se cruzan entre ellos, ¿cómo percibe un draconiano un reptiliano? Es como si lo oliera, pero lo ve hacia abajo. Ellos ven todos los seres, pero siempre los miran como menos, Ya. pero no les interesa, es como si no tienen que actuar con él o tener una relación, no les importa. O sea, ¿los draconianos son más grandes? Sí, los veo más grandes. ¿Y qué percibe un reptiliano cuando transita al lado de un ser de estos? Es como su vibración, como su energía, su pesadez. ¿Y cómo se siente con base a eso? Es, Se siente frío, muy frío, helado, se siente oscuro, pesado. Ujú. Es una vibración. Es cuando pasa una persona al lado de otra, es como si desde la distancia se sintiera la energía y, y siente la pesadez. Es como si se rozaran. Entonces es como si al rozarse se miran y siguen. ¿Un reptiliano idealiza a un draconiano? No le importa. Tampoco. No. Bueno, esto es algo que podríamos aquí durar décadas en investigación.